Yo soy Rodolfo Gutiérrez, director ejecutivo de la organización ACER, y aquí estamos, como siempre, para tratar de ayudarles en estos momentos. Y antes de comenzar, bueno, quiero aprovechar también para enviarles nuestro mensaje de solidaridad y de disposición a ayudar para, si acaso ustedes se encuentran en algún momento difícil, dadas los cambios que estamos viviendo aquí en las políticas de este país. No duden en contactarnos, tenemos algunos recursos, tal vez algunas respuestas para ustedes y aquí estamos siempre a sus órdenes. Recuerden en hacer, y aquí va a aparecer el número de la línea de ayuda para todos ustedes, para que puedan contactarnos. Y esta ocasión tenemos un enorme placer de contar con la visita de una doctora investigadora de la Universidad de Minnesota, Mónica Campo, que nos va a ayudar a hablar o nos va a ayudar a entender mejor lo que es la tuberculosis y por qué podemos prevenir, cómo podemos prevenirle, por qué debemos de cuidarnos con muchísimo mayor atención, no descalificar el que exista esta enfermedad. En el pasado la tuberculosis acabó con poblaciones enteras, es importante reconocerlo. Se establecieron mecanismos para poderla controlar, pero está de vuelta y está con mucha fuerza. Sabemos que en nuestros países en América Latina la situación incluso se vuelve crónica. Nos acaba de hablar una persona hace unos días preguntando qué hacer porque a mi papá le diagnosticaron tuberculosis y le han pedido que tenga 40 días de aislamiento, pero pues yo he estado cuidando a mi papá. ¿Estoy contagiado o no estoy contagiado? Ese tipo de preguntas están llegando con nosotros muy frecuentemente y especialmente este periodo de enfermedades broncorrespiratorias, pulmonares, es un momento en el que nosotros vamos a ver emerger este tipo de enfermedad con mayor frecuencia y muchas veces no sabemos qué es eso, de eso se trata. Entonces, mil gracias, Mónica, doctora Campo, por tu participación aquí. Y bueno, te pido primero que nos digas un poco más de ti, cuál es tu área de investigación, eh, cómo es que te interesaste en este tema y después abriremos para que hagas tu presentación. Gracias, Rodolfo. Gracias por el espacio y por invitarme a esta charla. Yo soy médica internista con subespecialización en neumología y cuidado intensivo. Trabajo en la Universidad de Minnesota. Ahí tengo un laboratorio en el Centro de Inmunología de la Universidad de Minnesota y ahí lo que nos enfocamos a estudiar nosotros es la inmunidad del pulmón y cómo cuando nosotros estamos expuestos a virus, bacterias, polución, no todos nos enfermamos por igual. Lo vimos con el COVID, que no todos los que nos exponíamos teníamos enfermedad severa, pero algunos tuvieron enfermedad muy severa que los llevó a la muerte. Es muy similar con la tuberculosis. No todo el mundo que se expone desarrolla la infección y no todo el mundo desarrolla la enfermedad. A eso nos dedicamos nosotros en nuestro laboratorio, a entender la susceptibilidad de nosotros los humanos desde la inmunidad del pulmón. A mí me, me, me apasiona este tema en principal porque es un tema que nosotros como humanos hemos evolucionado con la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que lleva milenios junto con nosotros. Hay estudios que han mostrado tuberculosis en momias, en muchos antepasados, como usted bien lo mencionaba, cuando no teníamos antibióticos, la tuberculosis generalmente era mortal y hasta nuestro libertador, Simón Bolívar, el libertador de 5 países de Latinoamérica, murió por tuberculosis. Entonces es una enfermedad que por milenios ha estado con nosotros y que por muchos años la hemos estudiado y que continúa siendo un líder que mata mundialmente a más gente que cualquier otra enfermedad infecciosa después del COVID. El COVID nos ganó por los 2 últimos años, pero ya que el COVID lo estamos sobrepasando, tuberculosis continúa siendo la causa líder
de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo. Entonces, hoy les quiero comentar unas cosas muy básicas acerca de la tuberculosis y luego lo vamos a abrir para preguntas. Así es. Inicialmente vamos a tener una presentación que la doctora Campo ha preparado para nosotros. Realmente es muy informativa, no se la pierdan y cuando tengan oportunidad pasen la voz. Y solo antes de ceder la palabra para abrir la presentación a la doctora Campo, nada más quiero recordarles que esta presentación es gracias al apoyo del Departamento de Salud del Estado de Minnesota y queremos con ello pues reconocer que estamos trabajando para dar a conocer mucho más la situación de nuestra comunidad y cómo podemos nosotros enfrentar retos como como el de la tuberculosis. Ahora que hemos pasado la crisis del COVID, que bien señalaba la doctora Campo, porque, bueno, pues primero, tenemos que estar preparados para lo que sigue, pero después reconocer qué es lo que está pasando después del COVID con nuestras comunidades. Y en tercer lugar, también identificar que las condiciones de salud que tenemos y vivimos aquí en el mundo entero y en este país han significado que, bueno, las brechas se han ampliado, tenemos la necesidad de acceder a mejores servicios y con nuevos retos como el de la tuberculosis. Pero sin más preámbulo, bueno, conozcamos qué es la tuberculosis y cómo se manifiesta. Y para ello, bueno, vamos a tener una presentación para ustedes en PowerPoint que la doctora Campo ha preparado. Así es de que adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, aquí les voy a empezar con básicamente unas preguntas que he preparado muy básicas y luego podemos responder más que el público tenga. Empecemos con ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una infección provocada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria o microbios normalmente atacan los pulmones. También pueden atacar otras partes del cuerpo como riñones, columna vertebral o el cerebro. Las personas con tuberculosis pueden ser tratadas si buscan atención médica. ¿Por qué sigue siendo la tuberculosis un problema en los Estados Unidos? Bien ha sido que la cantidad de los casos de tuberculosis en Estados Unidos en la última década ha bajado, pero las tasas siguen siendo más altas entre las personas de grupos raciales y étnicos minoritarios, donde nos encontramos nosotros los hispanos. Aquí yo quiero mostrarles que hay un nuevo brote que está pasando ahora mismo en Kansas, donde desde enero de este año se han descubierto más de 67 casos de personas con tuberculosis activa, lo cual significa que estas personas están transmitiendo la enfermedad a las personas que se encuentran cerca de ellas. Y los vamos a ver, lo vamos a entender en la próxima. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis se transmite de persona a persona a través de aire y de partículas de saliva muy pequeñitas cuando uno tose. Los microbios de la tuberculosis llegan al aire cuando uno tiene enfermedad contagiosa tuberculosis en el pulmón o en la garganta, cuando uno tose, cuando uno habla o cuando uno canta. Las personas que están cerca pueden inhalar estos microbios y se pueden infectar, pero no todas las personas que están inhalando estos microbios se infectan. ¿Quiénes están en riesgo de contraer la tuberculosis? Personas que están en contacto directo con las personas que tienen enfermedad activa. También personas que han nacido en los países donde la tuberculosis es endémica. Eso significa donde la tuberculosis es más común. Y por lo general son nuestros países de Latinoamérica, en particular Perú y Bolivia, y los países africanos y de Asia, del sudeste asiático. También los trabajadores de la salud y las personas que viven en sitios conglomerados como refugios
para personas sin hogar, cárceles y hogar de ancianos. ¿Cuál es el espectro de la tuberculosis? Yo les había mencionado que cuando una persona está expuesta a la tuberculosis, no siempre se infecta. Hay unas personas que tienen una manera de eliminar la infección. Y esto lo hemos visto en estudios desde antes que existieran los antibióticos. Se estima que acerca del 10% de las personas que están expuestas a tuberculosis no se infectan. Y nosotros estamos estudiando cómo es que esa infección está eliminada, cómo hace el sistema inmune para combatir esa enfermedad, esa infección nueva, para poder nosotros, cuando nosotros encontremos esa respuesta, la podemos la podemos copiar y hacer lo mismo para personas que sí están susceptibles. Acerca de la mitad de las personas que están expuestas desarrollan la infección. Y cuando desarrollan la infección significa que algunas de las micobacterias llegaron hasta el pulmón, pero el pulmón y el sistema inmune del pulmón fue inteligente, digámoslo, y armó una cápsula que se llama granuloma y encerró en ella la micobacteria y la tiene ahí guardadita, dormida, pero la micobacteria sigue viva. Y hay instancias en donde la micobacteria puede salir de esa capsulita y puede progresar a lo que conocemos como la enfermedad activa de tuberculosis, donde la micobacteria se riega por todo el pulmón y empieza a transmitir por medio de la voz, de hablar, de cantar y de la saliva que uno expele cuando está hablando. Hablemos más de la infección de la tuberculosis latente. Como yo les había mencionado, la mayoría de personas que inhalan microbios de la micobacteria de la tuberculosis se infectan y el cuerpo es capaz de combatir los microbios en esos granulomas. Aunque los microbios se vuelvan inactivos, siguen ahí vivos y dormidos. Cuando la persona, por cuestiones de la vida, le toca tomar, por ejemplo, medicamentos que le bajan su respuesta inmune, medicamentos como inmunosupresores, que ahora son muy comunes para tratar enfermedades autoinmunes, para tratar el cáncer, para tratar muchas otras cosas, estamos expuestos a estos medicamentos. Estos medicamentos debilitan la respuesta de ese granuloma y dejan salir a la micobacteria. Las personas que tienen, cuando el granuloma está funcionando y la micobacteria está dormida por dentro del pulmón, bien guardadita, no tienen ningún síntoma, no se sienten enfermas, no pueden transmitir los microbios a otras personas, pero generalmente van a tener positivo una prueba de sangre que se llama IGRA o una prueba de reacción cutánea a la tuberculina o PPD. Y lo que yo les estaba mencionando, pueden llegar a presentar la enfermedad si no reciben tratamiento para esa infección. Ahora hablemos más de la enfermedad como tal. ¿Qué es la enfermedad de tuberculosis? Si el sistema inmunitario no es capaz de impedir que los microbios se multipliquen, se comenzarán a multiplicarse en el cuerpo y causarán la enfermedad de tuberculosis. Estos microbios atacan al cuerpo y el paciente desarrolla síntomas. Como pueden ver, este paciente está bastante enfermo, ya lo ven tosiendo, lo ven un poco demacrado. Y veamos más detenidamente todos los síntomas que presenta una persona con tuberculosis. Primero que todo, tiene que ser una persona de riesgo. Entonces, persona que venga de países donde la tuberculosis es endémica, como Suramérica, África o Asia del sureste asiático, todos esos entramos. Persona que tenga un sistema inmune débil también.
Y si esa persona ha estado en contacto con otra persona que tenga tuberculosis activa, es una persona que está en riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y cuáles serían los síntomas? Que desarrolla tos, que dura más de 3 semanas, tos con sangre o con flema que viene de los pulmones, dolor de pecho, fiebre, sudoración por la noche profusa, que uno se tiene que cambiar las pijamas, escalofrío, pérdida de apetito, debilidad o fatiga y pérdida de peso. Entonces aquí este es un cuadro comparativo acerca de la infección latente y la enfermedad activa. La persona con infección latente tiene una pequeña cantidad de microbios en su cuerpo que están vivos, pero están dormidos, no están activos. En cambio, la persona con enfermedad de tuberculosis tiene gran número de microbios que están activos en su cuerpo. Las personas con tuberculosis latente no tienen síntomas. En cambio, los que tienen enfermedad de tuberculosis tienen todos los síntomas que ya revisamos. Las personas con tuberculosis latente no pueden transmitir microbios, mientras que las personas con enfermedad activa sí. Las personas con enfermedad latente no se sienten enfermas, mientras que las personas con activa sí. Y vamos a ver, los paraclínicos suelen dar positivo, por ejemplo, la prueba cutánea de la tuberculina o la prueba de sangre en tuberculosis puede dar positiva, tienen radiografías normales y deben considerar recibir el tratamiento para la tuberculosis, para latent tuberculosis infection, para la tuberculosis latente, cuando están con infección de tuberculosis. Mientras que las personas con tuberculosis activa tienen bacilo que podemos ver, tienen el microbio en el esputo, en la flema, lo podemos visualizar, así es como se diagnostica. También tiene radiografías de tórax que están anormales y necesitan sí o sí tratamiento para la tuberculosis. Ahora, la tuberculosis latente, la infección por tuberculosis se puede diagnosticar de dos maneras. La primera es el PPD o Tuberculin Skin Test o el test cutáneo, en el que se da la cápsula de la micobacteria filtrada y se pone en el tejido subcutáneo y se deja esta bombita. Si la bombita desaparece, es negativa. Si la bombita, al contrario, genera más inflamación, es positiva. Y el segundo es el Interferon Gamma Release Assay o IGRA, que es un test de sangre. Simplemente aquí están demostrando cómo se saca la sangre y se llenan 3 tubitos pequeños de sangre, se mandan al laboratorio y ahí se cuantifica la respuesta a la tuberculosis. Este test es específico para Mycobacterium tuberculosis. En cambio, el test cutáneo no lo es, no es específico. Ahora, si uno tiene infección latente, ¿cómo puede evitar la enfermedad después? ¿Cómo puede evitar que progrese a tener una enfermedad? Entonces, como yo bien les venía diciendo, primero que todo, hay que evaluar el riesgo de la persona. Personas recientemente infectadas de microbios de tuberculosis, con infección por VIH, con consumo de sustancias, sobre todo intravenosas, con tratamientos especializados para eh, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn's, trasplante de órganos o enfermedad renal grave, cáncer de cabeza y cuello. Todas estas personas son más susceptibles. Personas con diabetes, personas con bajo peso corporal, están todas a riesgo. Y el tratamiento es con una de estas pastillitas o con la combinación de estas pastillitas. Se puede hacer con isoniazida rifampicina una vez a la semana por 12 semanas o una de estas diaria por 4 meses o una de estas diaria por
6 meses. ¿Cómo se trata la enfermedad de la tuberculosis? Se trata con estos 4 antibióticos. Debo decir algo, a veces la tuberculosis es resistente a estos antibióticos que tenemos. Entonces, es muy importante que uno vaya al médico para que lo traten y en el esputo se puede hacer un test que es el test de sensibilidad a los antibióticos para saber si uno tiene o no resistencia a los antibióticos de primera línea. Si su tuberculosis es sensible a los antibióticos de primera línea, entonces se toman estos 4 antibióticos, que no es tarea fácil, diariamente por 2 meses. Luego se cortan se dejan solamente estos dos por 4 meses. Y dependiendo de dónde está la tuberculosis, la duración es de 6 a 9 meses. Y esto es para la tuberculosis sensible. Para la tuberculosis que es resistente, sería más tiempo. ¿Cómo puedo evitar, si yo tengo tuberculosis, cómo puedo evitar transmitir la tuberculosis a otros? Tomar sus medicamentos siguiendo las indicaciones. Y estos medicamentos, vale la pena decirlo, son duros de tomar. Tienen efectos secundarios. Tienen efectos que maltratan el cuerpo y esos efectos secundarios uno los tiene que compartir con la persona que le ha prescrito los medicamentos para que le ajusten la dosis o le cambien de medicamento si no lo pudo tolerar, pero tiene que tomarse su medicamento juiciosamente. Usar tapabocas cuando está expuesto, mantener apartado de los demás y evitar el contacto cercano con todos. Ahora, la pregunta que le habían hecho a Rodolfo, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo es una persona que tiene tuberculosis infecciosa? Depende de cuánto bacteria tenga en los pulmones. Si se le ha regado mucho, pues tiene mucho y está transmitiendo mucho. Pero por lo general, cuando a uno le empiezan los 4 medicamentos y uno los puede tolerar y se los toma juiciosamente, en 2 o 3 semanas ya el esputo ya no está transmitiendo. Entonces debe aislarse en esas primeras 3 semanas para, para que tenga bajo riesgo de transmitirlo a sus seres queridos. Debe dormir en una habitación alejada del resto de sus familiares, evitar recibir visitas o ir a la iglesia o ir a cualquier centro de congregación, no ir al trabajo o a la escuela y abrir las ventanas de su habitación para que el aire salga siempre y cuando no estemos en estas temperaturas bajo cero. Yo les quiero agradecer por su atención. Ahora quiero responder a sus preguntas y también les quiero hacer una invitación a un estudio que estamos haciendo en la Universidad de Minnesota. Es un estudio de nuestro laboratorio donde estamos buscando gente que haya tenido ya una prueba de PPD o una prueba en sangre que sea positiva para la tuberculosis y que estén interesados en participar en nuestro estudio. Aquí les voy a dejar un momentico, si están interesados pueden mirar por el código QR o nos pueden llamar a este teléfono o aquí está nuestro correo electrónico. Nosotros estamos buscando personas adultas de 18 a 50 años con buena salud en general y que no sean fumadores en los últimos 6 meses. Y si tienen alguna persona que ustedes conocen que puedan estar interesadas, por favor, comuníquese con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora Campo. Es muy importante tener esta información y sobre todo si pueden, conocen a alguien que pueda participar, participen en ese estudio porque solo con esos estudios podemos saber mejor cómo prevenir y cómo eh, responder ante la enfermedad. Y aquí, bueno, hay una situación interesante, ¿no? Porque siendo muchos de nosotros viniendo de países en los que la situación es endémica o lo ha sido, pues venimos vacunados. En mi caso particular, llegué a los Estados Unidos hace ya bastante tiempo para estudiar mi doctorado acá y me tuvieron que hacer una prueba y salió la prueba de la tuberculosis positiva.
me hicieron una segunda prueba y salió negativa. Entonces, la gente del laboratorio y particularmente un médico que estaba por allí dijo, seguro vienes de México porque tú te vacunaste. La vacuna, aunque haya sido tanto tiempo atrás, puede generar ese tipo de resultados de positivo, negativo. Eh, Rodolfo, esa es una pregunta muy interesante. Se, estudios han demostrado que la vacuna puede llevar a una prueba cutánea positiva hasta Ujú. los 10 años de edad. Después de los 10 años de edad, ya esa respuesta se va perdiendo. Esa es una cosa. La segunda cosa es que la prueba del PPD o la prueba cutánea de la tuberculosis no es específica para la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Ujú. Entonces, si uno ha visto las micobacterias, son bacterias que viven en el ambiente. Por ejemplo, hay muchas otras micobacterias que viven en los pozos, en las cascadas, les gusta mucho el agua y nosotros lo respiramos, no nos pasa nada, pero estamos montando una respuesta inmune. Entonces, es posible que cuando uno está expuesto a otra bacteria que no es tuberculosis, monte una respuesta a la tuberculina. Pero entonces, cuando se hace la prueba en sangre, que es el IGRA testing o Ya. el interferon gamma release assay, ese es específico. Entonces, ese si da negativo, quiere decir que su cuerpo montó una reacción a otra micobacteria. Si da positivo, el IGRA testing da positivo, quiere decir que estuvo expuesto a la tuberculosis en algún momento de su vida. Perfecto. Y bueno, eso me lleva también a una situación interesante porque, eh, por ejemplo, hay mucha gente que la tiene latente, la tuberculosis, y por lo que entendimos ahorita no puede Así. contagiar, pero los que sí la tienen activa, ¿qué tan, digamos, qué tanta diferencia hay entre la exposición que pueda tener un adulto a la tuberculosis o una persona menor, un niño, una niña, ante la presencia, digamos, de un abuelo, de un tío, de un familiar cercano que tenga la tuberculosis, digamos, en este caso particular, un niño de 5 años que haya quedado expuesto? ¿Cuál es la probabilidad de contagio que tiene ante la exposición? Y por otro lado, ¿por cuánto tiempo, digamos, puede estar expuesto? Digamos, si voy y visito al abuelo y le digo, hola abuelo, ¿cómo estás? ¿Eso puede generar contagio o necesito tener más tiempo de exposición ante la persona enferma? Depende mucho del tiempo que pasen juntos. Niño o adulto, los niños son bastante susceptibles. Los dos finales, ¿no? Al principio, los niños y la gente adulta mayor tienen más tuberculosis que los demás. Los adultos están un poco más protegidos. En cambio, los otros dos extremos de la vida, los niños y los adultos mayores, tienen más riesgo. Eso es una cosa. Segundo, si pasan más de, digamos, 80 horas semanales en contacto directo, están a bastante riesgo que, que se infecten. Eso no significa que le vaya a dar la enfermedad, se le va a dar la infección. Y luego que le da la infección, en los 2 primeros años, la persona tiene el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Ya. O recordemos que cuando uno tiene la enfermedad latente y se arma el granuloma y guarda la micobacteria ahí, la guarda dormidita y luego, digamos, ese niño de 5 años crece y, bueno, Dios no lo permita, pero digamos, le da una enfermedad autoinmune cuando tiene 40 años. Tiene que tomarse medicamentos que le suprimen su sistema inmune. ¿Qué pasa? Sale de ahí la tuberculosis del granuloma y lo le da la enfermedad activa y se lo pasa a los demás familiares, porque
Nadie piensa a estas alturas de la vida, la tuberculosis, eso es una cosa del pasado y les da una tos y como ahorita tenemos tantos virus, pues se puede fácilmente confundir con uno de los otros virus que le ha dado tos por semanas, flema, pero ya cuando ven que los síntomas están más avanzados, mucha fiebre, mucho decaimiento, pérdida de peso, es que la gente va a consultar y claro, en ese momento ya expuesto a mucha otra gente. Claro, eso es realmente a tomar en cuenta. Mi madre tuvo tuberculosis y sí, en realidad la pasaba muy mal. Entonces, la situación es que no se controló bien. Y esa es una pregunta relacionada con la que tiene José. Mi mamá tomó antibióticos para controlarla la primera vez que apareció, pero después le volvió a dar tuberculosis. La pregunta de José es si la tuberculosis se cura o puede ser recurrente o presentarse más adelante. Y bueno, en mi caso particular tengo la evidencia de que sí puede volverte a atacar, quedas expuesto. Pero ¿a qué más podemos decir al respecto, doctor? Claro, eh, en la respuesta corta es la tuberculosis se puede curar. Usualmente, si uno identifica uno o si va al médico e identifica uno es un paciente de riesgo porque viene de un país endémico, porque tiene alguna enfermedad que le baja el sistema inmune o porque estuvo expuesto a un paciente con tuberculosis, eso lo pone a uno en una categoría, inmediatamente lo diagnostican, inmediatamente lo ponen en tratamiento, en 6 meses ya debe estar muy bien y curado. Ahora, hay cuando hay cosas, ese es en el mejor caso, ¿sí? El mejor escenario. Hay casos donde los medicamentos son duros de tomar, por eso nosotros estamos buscando nuevos, una manera de avanzar y tener nuevos medicamentos. Estos medicamentos que tenemos ahora son muy viejos, son de Mm, los 50, de 1950, son medicamentos que son duros de tomar. Entonces, digamos, las personas no lo toleran, le tuvieron que bajar la dosis, se demoraron más, eh, no fue como muy fácil así su tratamiento o lo descontinuó. La persona se sintió, no, no puedo con esto, yo mejor me voy para otra parte y no digo nada. Se van o dejan el tratamiento. ¿Y qué pasa? La tuberculosis que ya se ve empezar, como ya vio antibióticos, puede volverse resistente. Y ahí es cuando puede volver. Entonces, la moraleja es, si uno tiene tuberculosis activa, a tomarse sus medicamentos juicioso, así le tome bastante tiempo. mm. Pero uno Bien, y bueno, yo creo que nada más para complementar, entonces, si en algún momento, pregunta Ana, he estado enferma de tuberculosis, digamos, me curé, tomé mis medicamentos y todo aquello, ¿puede darse el caso de que me vuelva a contagiar o quedo inmune? esa es una muy buena pregunta. Uno puede volverse a contagiar, sobre todo Ujú. si se contagia eh, con eh, cepas que son resistentes. O sea, con variantes, están muy familiarizados con ellas en el COVID, también hay Exactamente, variantes en la tuberculosis. Claro. exactamente. No, pues eso es muy importante. También aquí tenemos otra pregunta que nos hizo nuestro colega Osvaldo. ¿Cuál es la ventana de contagio que tenga un enfermo de tuberculosis para con gente que esté cerca? Todo el tiempo. Desde que empiezan los síntomas, desde que empieza a contagiar. Y lo que yo mencionaba, no para desde el contagioso hasta que meses, semanas después de los tratamientos. Ahí se cierra la ventana de contagio. Ahí se cierra la ventana de contagio. Sumamente importante también.
Y pregunta Luis, si es cierto que la prueba de tuberculosis puede dar falso positivo si se ha vacunado con BCG. Hasta los 10 años. Hasta los años que ya había respondido, sí. O sea, no importa, después de 10 años ya es improbable, muy poco probable. Perfecto, perfecto. Y bueno, la pregunta aquí donde cómo se mete la tuberculosis, de la cual también, y cuáles son, por qué existe esa confusión, yo todo eso, porque la gente ya no sabe si es COVID, si es flu, si es la rhinovirus o cualquier otra variante, y ahora hay mucha confusión, todavía no sabemos muy bien sobre el avian flu. Que también afecta significativamente ahora sí ya a los humanos. Entonces, por eso la intención. ¿Cómo descartas que no es otra cosa sino tuberculosis? Lo primero es sospecharlo. De nuevo, si uno es paciente de alto riesgo, como viene de país endémico, Ujú. tiene inmunosupresión por X o Y motivo, bien sea que esté tomando droga inmunosupresora o tenga una enfermedad como cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica. Y tercero, que esté que viva en comunidad, diga usted, em, que sea enfermero en un hospital o en alguna situación donde esté expuesto a paciente con tuberculosis. Si uno es en esa categoría y uno empieza a tener los síntomas de tos por más de 3 semanas, tos con flema, perder peso, sudor nocturno, eso es tuberculosis. Pero tiene que ser persistente, tres Claro. semanas con estos síntomas. Y uno ve, por ejemplo, para los demás virus, los síntomas van de mucho, van bajando a poco. Y ya después a uno le queda como una tosecita ahí que no lo deja, pero va bajando. En la tuberculosis no, en la tuberculosis va es incrementando. Uno va escupiendo más, uno va escupiendo sangre, uno va perdiendo peso, uno va sudando más por la noche. Entonces los síntomas van diferente. Los de virus van bajando a través que pasa el tiempo, los de tuberculosis van subiendo a través que pasa el tiempo. Vaya, muy interesante. Aquí otra pregunta también es relacionada con los países en los que la tuberculosis es endémica. Tú señalas Latinoamérica y África y algunas otras regiones, pero la lista de la Organización Mundial de la Salud indica, por ejemplo, de entre países latinoamericanos que estaría Brasil, estaría el Perú y no aparece otro país latinoamericano. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Qué otros, porque también, obvio, están países africanos, y europeos, Angola, Azerbaiyán, en Bangladesh, Botswana, Guinea también, y Gabón, Kenia, pero repito, solo dos países están listados aquí. ¿Qué me puedes decir al respecto? Depende del año, de la lista del Oh, año que estés mirando. El mapa que yo mostré es del 2024, es ok. del CDC, es el reporte del CDC que se llama Yellow Book del 2024 y en ese listaban a Perú y Bolivia Mm, como los más altos de Latinoamérica. Ahora, toda Latinoamérica tiene focos. Por ejemplo, en Colombia, no toda Colombia tiene tuberculosis. En Colombia hay unos focos donde hay más tuberculosis que en otros sitios. Entonces, eh, por lo general, yo hablo de las regiones para tener una idea global, pero si un paciente llega, uno tiene que buscar el mapa de acuerdo al año y ver si en ese momento hay como un brotes. brote, sí.
Ujú. Lo otro es que por alguna razón hay los inmigrantes desarrollamos tuberculosis en el primer año. Hay muchos inmigrantes que desarrollamos tuberculosis en el primer año de haber llegado. Desarrollamos los síntomas y es un fenómeno que todavía no lo entendemos muy bien. mm, No sé, niveles de vitamina D, no se sabe todavía muy bien, pero eso pasa, eso pasa. Entonces, es muy importante que uno tenga en cuenta que si viene de un país endémico y tiene los síntomas, consultar. Claro, claro. Pues no tenemos más preguntas, pero sí un montón de información para procesar. Muchísimas gracias, Mónica. Y de verdad, esto es sumamente importante tomarlo en cuenta para que nos podamos cuidar nosotros mismos y podamos cuidar a quienes desafortunadamente se enfermen de este terrible virus, de la Bacteria. tuberculosis. Y sobre todo, bueno, pues tener los elementos con los que necesitamos. Lo más importante es consultar con tu médico. Aun cuando tenemos una lista de 6 antibióticos que pueden funcionar contra la tuberculosis, no puede uno irlos a comprar a la farmacia. Tiene uno que consultar con el médico para que tenga una receta y eso es muy importante también. Y son gratis. Además, además, El seguimiento es gratis y todo lo que tenga que ver alrededor de la tuberculosis, hay un programa nacional y todo el mundo tiene derecho, no importa si tiene papeles o no tiene papeles, porque es todo el mundo que tenga tuberculosis tiene que ser tratado, porque es un problema de salud pública. Si una persona tiene tuberculosis y no es tratada, por eso ocurrió el brote en Kansas, que está pasando ahora, claro, porque si no se trata, pues se riega. se expande, Ujú. desafortunadamente. Pues bueno, no sé si quieras cerrar con algunos comentarios, alguna invitación a la gente para, además de participar en el estudio que estás conduciendo, que es muy importante, ¿qué más puedes decirle a la gente para despedirnos? Eh, sospecha, sospecha. Cuando hay una tos que no se va, que los síntomas eh, van más de 3 semanas y no mejora, sospecha acerca de la tuberculosis. Y Y entonces acércate al consulta a médico y tu médico. pregunta. Sí, Ujú. consulta al médico, eh, lo más importante. Claro. Y además la tuberculosis digamos, no diferencia entre colores, razas o culturas, pega por igual a toda la gente. Entonces hay que estar siempre preparados para responder. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, doctora Campo. Esta ha sido una información muy valiosa y que además pues, nos ayuda a prevenir para después poder responder de manera más apropiada. Y como siempre, con la información que podamos colectar siempre es más importante para saber qué hacer. Eh, y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias por haber participado ahora con nosotros. Esta emisión de hoy va a estar en nuestro canal de YouTube y también va a estar en la página de Facebook. Y si gustan, pueden contactarnos y si tienen preguntas específicas para la doctora Campo que ustedes quieran expresar, nosotros también se las podemos hacer llegar con muchísimo gusto y les invitamos de nuevo cuenta a participar en el estudio que va a arrojar nueva luz. Y bueno, no, sin más, agradecemos mucho a la doctora Campo por su participación